A finales del siglo pasado, algunas mujeres cristianas protestantes, encabezadas por Elizabeth Cady, se reunían a reflexionar textos bíblicos referentes a la mujer, dando origen a la obra Women's Bible, siendo el primer signo consciente del nuevo papel de la mujer en las comunidades cristianas. En el lado católico, en el año 1911, en Gran Bretaña, nace el grupo de mujeres llamado Juana de Arco, siendo uno de los primeros movimientos feministas católicos. Entre los años de 1956 y 1966, algunas corrientes protestantes deciden admitir a mujeres al sacerdocio. Con ocasión del Concilio Vaticano II, un grupo de mujeres hizo escuchar su voz ante los padres conciliares con un argumento muy provocador en cuanto a la eficacia del bautismo, debilitar solo a los varones y no a las mujeres para recibir uno de los 7 sacramentos, el orden. La obra de Mary Daly, La Iglesia y el segundo sexo, proponía una reforma doctrinal católica en relación al sexismo de la Iglesia. Más adelante, con una postura más radical, se aleja del cristianismo y lo denomina como una ideología machista. De la teología de la mujer a la teología feminista. La teología feminista surge como una antítesis a la teología de la mujer, elaborada mayormente por varones, siendo unilateral, androcentrista, incluyendo acríticamente elementos de la cultura patriarcal dominante. Fue clasificado dentro de las categorías de la teología de genitivo subjetivo, es decir, una teología de mujeres y hecha por mujeres. Por primera vez las mujeres son sujetos de su propia experiencia de fe, por lo tanto, se convierte en una teología genitiva objetiva, ya que mujeres cristianas reflexionan sobre su experiencia y dan expresión crítica de dicha experiencia. La teología feminista se constituye y se afirma en confrontación crítica con las instancias del feminismo moderno, que nace a mediados del siglo XIX en Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. La teología feminista es expresión de mujeres feministas y cristianas a la vez, que comparten con otras hermanas la nueva conciencia de la mujer y la militancia por su emancipación y liberación, pero que son además cristianas y teólogas, comprometidas con su comunidad y con una reflexión de fe. Es una teología más que sistemática, narrativa, que sin embargo ha alcanzado un grado de elaboración que hace de ella un fenómeno teológico relevante. La teología feminista forma parte del espacio de las teologías de la liberación, ya que su reflexión es elaborada y practicada por mujeres que militan en el movimiento de liberación de las mismas. Se sitúa explícitamente dentro de la tradición bíblico-cristiana y de sus instituciones. Pretende ejercer una función profética frente a la sociedad y sobre todo frente a la Iglesia. Una segunda corriente incluye mujeres que no se sitúan ya en la línea de la tradición bíblico-cristiana, sino que se mueven en un espacio abierto poscristiano, en busca de nuevas vías para experimentar la trascendencia. Mientras que en la primera corriente el discurso feminista sigue siendo un discurso cristiano, en la segunda corriente se sigue haciendo un discurso religioso que, al menos prevalentemente, ya no es cristiano. Aquí podemos situar a Mary Daly a partir de su obra Más allá de Dios Padre. En este libro, Daly efectúa una dura requisitoria contra uno de los símbolos centrales del cristianismo, la fe en Dios Padre. En su opinión, el expresar la fe en Dios como Padre deriva una serie de consecuencias que son gravemente lesivas para la humanidad y de la mujer. Mary está persuadida de que el camino de autotrascendencia que las mujeres han emprendido debe seguir abierto a la trascendencia última.
Dios. En este punto, la feminista avanza a la hipótesis de nombrar a Dios no ya como un nombre sustantivo, Padre, sino como un verbo, el verbo de los verbos. Cuando la mujer se decide abandonar el espacio de la sociedad sexista y de la iglesia patriarcal, experimenta una vida nueva, entra en un nuevo espacio y participa de Dios el Verbo. En este camino, las mujeres se aunan en una liga que Daly define como sororidad. La sororidad es ante todo la comunidad del éxodo, del espacio sexista, de la iglesia que es la tumba de las mujeres. Mary Daly ha radicalizado ulteriormente la postura, ya de por sí radical, expresada en su obra Más allá de Dios Padre, desembocando en una filosofía del feminismo radical, donde el androcentrismo se transforma en su contrario, en un exclusivo e irrelato ginocentrismo. Y a Peggy Ann Way, que se pronuncia de la siguiente manera: me satisface poder decir que ya no obtengo ninguna seguridad de la Biblia, de la historia, de los mitos o de las estructuras. Estoy feliz con mi modo actual de comprender, que basa la autoridad de mi oficio en las posibilidades del futuro, y en una fe en la que experimento tan profundamente que ninguna criatura podrá jamás separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera la Biblia o la historia o los mitos o las estructuras o la conciencia masculina. Una parte de la autoridad de mi oficio radica en la posibilidad de liberar a Dios del abuso de hacerle depender de una hermenéutica masculina, de la historia o de la estructura gramatical. Un grupo de feministas recupera la tesis de Bachofen sobre el derecho materno y sobre el matriarcado, donde se formula por primera vez la hipótesis de una ginocracia como estadio anterior a la andocracia. En esta tesis se separa de su concepción evolucionista y formula una recuperación de símbolos religiosos del matriarcado como más aptos para inspirar la espiritualidad de la mujer. La diosa aquí redescubierta es vista por algunas feministas como divinidad femenina que personifica el poder de las mujeres y que puede ser incluso invocada en la oración y en el ritual, pero en general, como en el texto citado de Carol Christ, es vista como símbolo del nuevo poder de las mujeres. Es el nombre trascendente de la identidad recuperada en el camino de autotrascendencia. Con la segunda y la tercera corriente nos encontramos más que con la teología feminista, con movimientos poscristianos de espiritualidad feminista, aunque muy diferenciados entre sí. La hermenéutica crítica feminista asume el método histórico crítico de la lectura de los textos, pero a la vez asume también las instancias de la teología feminista de la liberación, porque desea practicar una lectura militante de la Biblia que recupere la memoria de ella. La hermenéutica bíblica feminista comporta un trabajo múltiple que exige prestar atención. En primer lugar, a los textos patriarcales, donde el influjo patriarcal llega hasta el contenido de las afirmaciones teológicas. 2. A la interpretación patriarcal de los textos dada por la tradición eclesiástica. Y 3. A la historia de la transmisión del texto y de sus traducciones. La hermenéutica bíblica feminista presenta dos modelos hermenéuticos. Uno, identifica un núcleo o mensaje de liberación que conviene separar del revestimiento histórico patriarcal del texto y retomar para hacerlo operativo en la práctica actual. El otro ve en los escritos del Nuevo Testamento un lento y progresivo proceso de patriarcalización de las estructuras de la comunidad. Se trata, pues, a través de una hermenéutica crítica, de descubrir el estrato más antiguo y de tomar contacto con la teología y con la práctica de las primeras comunidades cristianas, para corregir sucesivas distorsiones en la teoría y en la práctica, y para restablecer un ethos de igualdad en la comunidad. La teología feminista intenta asumir esta mediación para construir una teología que permita, de una parte, luchar contra toda exclusión y de otra, reconocer y preservar la diversidad.
una teología que favorezca el fin de la intolerancia y la construcción de la mutua aceptación basada en el reconocimiento de la equivalencia humana, de hombres y mujeres con igual reconocimiento de su dignidad, diversos en sus características personales, protagonistas de la historia humana, tanto en la sociedad como en la Iglesia.